Vamos a ponernos delante de nuestro Señor y que Él sea dirigiendo nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Bendito Dios, Padre bueno y eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por toda esta misericordia derramada en medio de tu pueblo, bendito Padre. Te rogamos en este momento, Señor, que seas tú dirigiéndonos, abriendo nuestros corazones, que tu temor esté en cada uno de nosotros, Señor. Y que tu palabra, Señor, que sea expuesta tal y como está escrita y que sea atesorada por nuestros corazones, Señor. Te damos infinitas gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquí presentes, los que están en camino, Señor, aún los que no puedan venir, que están por medio del internet, que seas tú hablando a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos en los temas de estas doctrinas. Hoy tenemos un nuevo tema y es el sacrificio eficaz de Cristo. Estas doctrinas que nos han llevado y nos están llevando y pedirle al Señor que nos lleve para que podamos entender de una manera más clara lo que es la palabra de Dios, lo que es Cristo en nosotros, lo que es su palabra para cada una de nuestras vidas. Así de que el sacrificio eficaz de Cristo, este sacrificio nos debe llevar y recordar siempre, mis hermanos, el gran y único suceso expiatorio de nuestro Señor para con su pueblo elegido. Este es el punto central. Para un pueblo elegido, un pueblo escogido por parte de Dios. Es de Dios para su pueblo. Porque ninguno de nosotros estamos en el nivel de hacer algo para ser escogidos por Él. Entonces tuvo que pasar algo para que tú y yo hoy día podamos decir, soy un elegido de mi Dios. Y fue un sacrificio. El sacrificio de Cristo. En esta mañana, mis hermanos, miraremos lo que es la definición de la doctrina, la importancia de esta definición. El hermano Edison hace 8 días nos hizo un énfasis de la doctrina que se estaba presentando. Y en medio de esto, mis hermanos, nos habló un poco de el libro de Deuteronomio capítulo 7. Mirando yo estos versículos del 6 al 8, a la conclusión que llegaba era cómo Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Él? Miremos en estos versículos, mis hermanos, Deuteronomio 7, del 6 al 8, que dice así la palabra del Señor. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Somos un pueblo especial, pero no porque tú y yo hayamos logrado este nivel. Es porque dice la palabra del Señor, Él nos ha hecho un pueblo especial. Y nos muestra el por qué. ¿Por qué nos ha hecho un pueblo especial? ¿Por qué Él nos ha escogido de entre tantos pueblos, siendo nosotros el pueblo más insignificante? Pero si nosotros miramos ese término, podríamos decir, todos los pueblos son insignificantes. Pero nos lleva la palabra, es para que nosotros entendamos, yo no soy nadie. Yo no pude lograr nada. Todo fue dado por Él. El versículo 8 dice la primera línea, sino por cuanto Jehová os amó. Es decir, que es por el amor de nuestro Señor. Por eso somos escogidos.
Por eso nos llama un pueblo especial. Y es para que nosotros tengamos eso bien claro, mis hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros para llegar a ser un pueblo especial? Nada. Solamente Él lo puede hacer. El que es bueno y santo, como mirábamos en la clase de ayer. El Dios santo, 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 es su santidad. Lo que nosotros debemos de amar y estar observando constantemente y cómo debemos de caminar. Miremos en una breve introducción, mis hermanos, Romanos capítulo 5, nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículos del 17 al 19. Dice así las Escrituras: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Observaba en cada uno de estos versículos, mis hermanos, el versículo 17 dice de que por uno reinó ¿qué? La muerte. ¿Y cuál fue ese uno? Adán. Dice el versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación. Y el versículo 19 dice, por la desobediencia de uno, los muchos, todos, fuimos constituidos pecadores. Es decir, qué bueno hay. Pero cuando terminamos, nada, dice la hermana, cuando terminamos de leer cada versículo, vemos también la gracia y la misericordia del Señor. Porque si por uno vino la muerte, por uno solo también vino ¿qué? La vida. Si por uno vino la condenación, ¿qué vino por nuestro Señor Jesucristo? Salvación, la vida eterna. Y si por la desobediencia de uno vino a que todos fuésemos constituidos pecadores, por la obediencia de uno hemos sido justos, hemos sido justificados. Y cuando nosotros miramos, me llamaba mucho la atención en el versículo 17 al final, porque dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nos habla de una abundancia, y cuando habla abundancia es cantidad. Es lo que Dios le ha placido derramar sobre un pueblo que no merecíamos sino la muerte. Pero a Él le plació derramar de esa abundancia para que esa misericordia nos alcanzara y para que hoy pudiésemos decir, Abba, Padre. Ahora tenemos un Padre eterno, un Padre que no falla, un Padre que es fiel. Esto nos lleva, mis hermanos, a observar que en lo leído, en lo que acabamos de presentar, cómo vemos al hombre, cómo vemos a la raza humana. Lo vemos transgresor, desobediente, culpable, pecador, pero en Cristo vemos vida, justicia, justificación, gracia, misericordia. Y es lo que esta doctrina nos quiere mostrar. Es a donde la palabra del Señor nos quiere llevar, para que nosotros podamos entender, mis hermanos, que es Él y no nosotros. Que es Él nuestra esperanza de gloria. La definición de esta doctrina, mis hermanos,
es la siguiente. La muerte de Jesús garantizó la salvación de todos los elegidos. Su muerte cumplió todas las condiciones, tales como la fe, la obediencia, el arrepentimiento y la perseverancia, de manera que el hombre no contribuye en nada. La fe y la obediencia de los elegidos provienen de nuestro Dios. Viene de nuestro Creador. Es decir, que cuando nosotros decimos yo he creído, debemos de tener claro, Dios me ha llevado para que yo crea. Él me ha dado ese don para poder creer. Porque en ninguna de estas condiciones, en ninguna de esto tenemos nosotros la capacidad de hacer algo bueno. Cuando se dice aquí que alejados, separados de Dios, nada podemos hacer es nada bueno. Porque si estamos sin Cristo, todo lo malo está en nuestro corazón. Todo lo malo. Esta doctrina es importante, mis hermanos, porque se centra en nuestra seguridad de la salvación. En muchas ocasiones nosotros hemos entrado quizás a dudar, ¿seré salvo? ¿Será que Cristo sí me ha perdonado de verdad? Pero la doctrina a lo que nos quiere llevar es a esto, de que no depende de nosotros, no depende del que corra, no depende del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso es que esta doctrina se centra en la seguridad de la salvación. Si la fe y la obediencia de los elegidos se atribuye a la voluntad humana y no a la eficacia de Cristo en la cruz, entonces Cristo sería un Salvador que a medias, y en tal caso no merecería toda la gloria. Si nosotros tenemos que contribuir en algo, toda la gloria no sería para Él. Pero como Él es el que lo hace todo, entonces ¿para quién es la gloria? Toda es de Cristo, toda es de Él y para Él. Ahora miremos, mis hermanos, unas evidencias bíblicas acerca de esta doctrina. Primer punto, Cristo vino a cumplir con la voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo con esto? En San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 y 38. Evangelio de Juan, capítulo 6, 37, 38. Dice así la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿quién nos lleva a Cristo? Según lo que acabamos de leer, el Padre. Él nos lleva a Cristo. Es Él y únicamente Él. Cristo no nos echa fuera, o creemos que sí nos puede echar fuera. No nos echa fuera, porque es algo dado por el Padre, de que Él no nos va a echar fuera. Cuando nosotros confesamos también nuestros pecados, debemos de tener la seguridad y la convicción, mis hermanos, de que Él nos va a perdonar, porque Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Podemos ir confiadamente a Él. Es que mi pecado es muy alto, es muy grande. Mis hermanos, si hay un arrepentimiento en nuestro corazón, debemos de tener la plena seguridad que Él nos va a perdonar. En Él estamos seguros, porque Él nos compró a un precio muy alto, con su vida, derramamiento de sangre, una muerte de cruz, que ninguno de nosotros hemos pagado ni lo podremos pagar jamás, pero Él ya lo hizo por un pueblo, por unos amados. Es decir, de que no vamos a ser rechazados, porque hemos sido escogidos en Cristo
¿Desde cuándo? Entonces el Señor Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ese es el primer punto. Miramos ahí en Lucas 22, 41 y 42, dice así la palabra del Señor. Lucas 22, 41 y 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Evidencias de que nuestro Señor no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, del Padre. ¿Estamos amando estas cosas? Debemos de amar para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. En ocasiones nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por nuestra propia voluntad. Sí, nos dejamos llevar por nuestra voluntad en muchas ocasiones. Pero es ahí en donde nosotros debemos de mirar a aquel que hizo la voluntad de su Padre, para que busquemos y amemos todas estas cosas. Porque Cristo amó la voluntad de su Padre. Nosotros también debemos de amar la voluntad del Padre. Es que la misión salvadora de Cristo proviene del amor de Dios y el decreto soberano y eterno del Padre. Un decreto. El amor del soberano, del eterno. Y Él es el que nos ha salvado. Punto número 2. La voluntad del Padre era de salvar solamente a los que le dio. Esto, de pronto muchas personas pueden entrar a combatir este tema. Pero miraba un escrito que dice que en aquel tiempo antes de la Reforma, muchos hombres dijeron esto, que Cristo solamente había venido por los elegidos, por los escogidos de Dios. Y estos hombres fueron llamados eruditos. Y dice que se basaron mucho en el Evangelio de Juan. Y de pronto muchos puedan decir, no estoy de acuerdo, pero es lo que la palabra del Señor dice. Para nosotros como creyentes, le decimos amén a todo lo que está escrito. Porque es la palabra de nuestro Señor, porque es la palabra de nuestro Padre, es la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, la voluntad del Padre era de salvar solamente a los que le dio. San Juan, capítulo 6, versículo 39 y 40. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, dice así la palabra del Señor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, todos los que hemos sido elegidos, escogidos en el Señor, ninguno se va a perder. La voluntad del Padre era salvar solamente a los elegidos. Y ese era el propósito. Y eso se iba a lograr sí o sí. Porque por eso se llama el tema sacrificio eficaz de Cristo. Ninguno se iba a perder. Todo aquel que es llamado en Cristo Jesús va a tener salvación y vida eterna. Porque ha sido comprado. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque le pertenecemos a Él. Esto surge una pregunta. ¿Estamos seguros entonces en Cristo? ¿Estamos seguros? Y lo podemos decir con convicción, mis hermanos. Estamos seguros, amén. Porque Él hizo toda la obra. Porque esa era la voluntad del Padre. En Lucas 19,
versículos 9 y 10. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas 19, 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando de un hombre muy pequeñito, ¿no? Que nos dice la Escritura, de Zaqueo. Ayer en la clase de Ligonier, que fue muy buena por hecho, los invito para que asistan. El pastor hizo una pregunta y dijo: si Cristo nuestro Señor hoy te dice, voy a visitarte en tu casa, ¿cómo te sentirías? Alguien dijo: pues ahí me temblarían las piernas. Y el pastor que nos da la enseñanza dice: pues yo hasta me escondería por mi pecado. Y yo meditaba en estas cosas y decía: ¿y Zaqueo qué hizo? Este hombre Zaqueo, que era de muy baja estatura, dice las Escrituras, que vio que venía el maestro, pero venía con mucha gente. Y dice que las personas no le dejaban ver al maestro, pero él buscó la forma de poderlo ver. Dice que buscó un árbol, un sicomoro, se subió allí para poder ver al maestro. Él quería verlo. ¿Queremos verlo? Eso es una promesa para el pueblo del Señor. Allá le vamos a ver a él cara a cara, tal y como él es. Y Zaqueo se sube allá, y cuando se sube entonces encontramos estas palabras que el Señor le dice: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Este hombre estaba feliz, estaba lleno de gozo, que dijo: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo les he faltado, les devolveré ¿cuánto? Como 4 veces, ¿cierto? Ese hombre estaba feliz, porque el maestro estaba en su casa. Debemos de estar felices, porque Cristo mora en nuestras vidas, porque Él nos ha redimido, porque Él nos ha rescatado. Pero también esto nos lleva para que temblemos delante de Él. Que temor y temblor exista en nuestros corazones por lo que Él es. Pero no olvidemos que Él es nuestro Padre. Y Él nos ama con amor eterno. Entonces, mis hermanos, esa es en breve la historia de este hombre Zaqueo que quiso ver a Jesús. San Juan 8:28 dice las Escrituras: San Juan 8:28 al 30. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí está nuestro Señor. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos hemos creído en Él? ¿A cuántos seguramente les falta llegar a la fe? Pero Dios es bueno. Y Él va a traer, Él va a añadir a todo aquel que ha de ser salvo. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Porque no sabemos quién es salvo. Debemos de anunciar con libertad. La obra es ¿de quién? Del Señor.
Punto número 3. ¿Había cumplido Cristo con éxito la obra que el Padre le había encomendado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí la cumplió con éxito? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4, dice lo siguiente. 17, versículo 4. Dice la palabra del Señor así. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, anunció su palabra, sanó enfermos, libertó, buscó, salvó, obedeció. ¿De qué manera obedeció Cristo a su Padre? De ir hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte que no era fácil, que era solo por decir algo para delincuentes, que fue colgado allí con 2 ladrones y que uno de ellos, por la gracia del Señor, fue justificado. Fue azotado, corona de espina, traspasaron su costado. Cuando dijo o clamó que tenía sed, le dieron vinagre. No fue una muerte fácil, fue muy dolorosa, pero lo sufrió, lo padeció, porque era lo que el Padre le había dicho al Hijo que hiciese. También somos hijos, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por obedecer. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Roguémosle al Señor que nos ayude para nosotros caminar de una manera digna. ¿Fallamos? Sí. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Cristo nuestro Señor. El Señor en el madero, cuando ya llegó su momento, dijo unas palabras: consumado es. El sacrificio fue perfecto, fue eficaz. Terminé tu obra, oh Padre. Nos lleva a pensar y a concluir que Cristo es suficiente. Este es el sacrificio eficaz de Cristo. Dentro de 8 días seguiremos enseñando de esta doctrina. Tendremos, con la ayuda del Señor, nuestro hermano Camilo nos presentará mucho más. Así, mis hermanos, de que esto es hasta el día de hoy, que el Señor nos ayude. El Señor es bueno para con su pueblo. Cristo dio su vida por nosotros, para que nosotros vivamos como sus hijos. Nos compró a precio de sangre, un precio muy alto. De que ahora debe haber gozo, dicha, como este hombre Zaqueo. Debemos de estar felices. Cristo me compró, ahora le pertenezco, ahora soy salvo. Tengo esperanza y vida eterna. Vamos a orar, mis hermanos. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu voluntad, oh Señor Jesús. ¿Cómo obedeciste al Padre? ¿Cómo buscaste y salvaste a todo lo que se había perdido, Señor? Gracias porque ahora me muestras que soy un elegido, un escogido. Te suplicamos, enséñanos a vivir conforme a esta palabra. Te damos gracias, oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos...